estamos en la reserva. Sí, Muy bien. he observado en el conteo un gigante. Detrás del gigante había eh, como pequeños escondidos detrás de él Ajá. y una entidad volando sobre el gigante. Esos pequeños se escondía de la entidad que volaba, que no sé qué es. No logré ver, es como, A la cuenta de tres puedes observar ese evento, Raquel. Nadie nos puede detectar. Tres, dos, uno. ¿Quién está volando? es un dragón. Un Es un dragón. dragón y le observa al gigante. Ajá. El gigante es masculino, femenino. Es masculino y le protege a los niños que están ahí alrededor de él. El dragón le quiere llevar. Raquel, Sí, acércate al gigante. sí, estoy acá con él. Me observa. ¿Puede verte? Sí, ¿Cuánto mide el gigante? 8,90 m. 8 metros, ¿no? Pregúntale cómo se llama. Sac, sac. Con M. Sí, Un sac. sí. Un sac. ¿En qué lugar está Raquel? ¿Dónde es este lugar? ¿Es aquí en el holograma? Sí, ¿Y qué época es? Se le cortó la llamada a Patricia. sí. Es como primer siglo de los gigantes, Primeros. como 800 antes de. ¿Cuánto es? ¿800? Sí, es como 8,000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea que estamos en una línea 8000 años antes de Cristo con un gigante de 8,90 llamado Munsak. Sí, Muy bien. el Él te, lugar es él te puede ver, ¿no? Irlanda, es Irlanda Irlanda, actual. en este 2022. Sí, Irlanda. ¿Te puede ver? sí, me está viendo. ¿Y cómo se siente cuando te ve? Le agrada que esté ahí. A quien le molesta es el dragón que está volando. Ajá. Y yo le pregunto, ¿lo puedes ver? ¿Lo puedes visualizar? Al dragón. Me dice, sí. ¿Quieres llevar a los niños? Me dice. ¿Y quién sería en esto que estás observando la señora Patricia? ¿El gigante? Sí, es el gigante. Es el gigante. Haz cambio con el gigante, Raquel. Sí, No nos pueden percibir, Raquel. A la cuenta de tres haces cambio con Munsa. 3, 2, 1. Hola, Munsak.
Mis saludos para ti. Hola. Vemos que estás molesto, vamos a llamarlo así, por este dragón que está volando, queriendo capturar a estos niños. Sí, sí, quieren llevarlo. No me agrada, siempre vienen y buscan los niños. O sea que ya han llevado en otros momentos más niños. Sí, siempre los llevan. ¿Mm? Bien. ¿Estás solo en este lugar o son más gigantes como tú? Ellos fueron eliminando a toda mi raza, ¿Tus hermanos? ¿Tu sí, familia? todo mi sector de comunidad. Somos una comunidad. ¿O una comunidad? Muy bien. Les roban a todos, les roban a los niños, no le permiten crecer. ¿Mm? Estoy para ayudarte. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Bien. Quiero que retrocedamos al momento de tu comunidad. Quiero que me muestres tu comunidad, cómo es, cómo está constituida. Vamos a retroceder de cuenta de 3, 2, 1. Muéstrame tu comunidad. Llévame. sí he traído a las niñas conmigo, no le dije. Muy bien. Sí estamos en mi Comunidad. ¿Cuántos son acá? ¿Cuántos de tu raza, llamámoslo, gigantes son ustedes? 378.000. 378.000 gigantes, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Y cómo es el desenvolvimiento de tu comunidad? ¿Qué es lo que hacen? ¿Son constructores, agricultores? ¿Qué es sí, lo que son ustedes? todo, hacemos todo, construimos, ¿Ah? elaboramos diferentes tipos de herramientas para pelear, porque siempre estamos peleando con estas bestias que se acercan y llevan toda nuestra familia, en especial a los niños. A los niños. Saben que hay niños y ya vienen y están al acecho siempre. Muy bien. Ahora, Nos dedicamos a la construcción, todo lo que es en grupo que se dedican a la construcción, otro grupo a la agricultura, otro grupo a la pesca, ajá. a la caza. ¿Y tú sabes quién les ha creado a ustedes? Sí, nuestro Dios creador. Ah, tu Dios creador. ¿Y cómo se llama ese Dios creador? ¿Sabes cómo se llama? No solo sé que es nuestro Dios creador y que estaremos con Él algún día, que nos vayamos de este lugar. Ajá. Ustedes son masculinos, femeninos también, ¿no? Por los niños que veo acá. Ambos sexos. Ambos sexos. Muy bien. ¿Hay algún dragón que está volando ahora? Ahora no, estoy en los primeros inicios de mi vida. ¿Qué edad tienes? 14. 14 años. Sí, ¿Y hasta qué edad llegan me ustedes? están enseñando a pelear para defender la comunidad. Dice el jefe que nos instruye. Ajá. ¿Y el jefe qué edad tiene? 230. ¿Cómo se llama tu jefe? Almargón, Almargum. Almargón. Armargum. Almargum. Sí, Bien, Almargum.
O sea que están en constante avances contra estos dragones. Sí, ¿Y han capturado ustedes algún dragón? ¿Han derribado uno de esos dragones? ¿O es imposible para ustedes? sí lo hemos derribado en varias ocasiones. ¿Y saben de dónde vienen? Dicen de otro planeta. Ah, No sabemos de qué planeta, solo sabemos que está muy cercano a nosotros. muy bien. Yo presiento que es del otro planeta que está cerca a nuestro. Tenemos direccionado 9 planetas a nuestro alrededor, uno de los planetas. Supongo que es el que tiene estos dragones. Son muy malvados. Así es. Y no sabes cómo se llama ese planeta, ¿no? Mi abuelo dice, Mar Martos, Martos, Martus, Martos, Martes, Martos. Martus, Sí. planeta Martus. Muy bien. ¿Cómo te sientes cuando hablas conmigo? Bien, siento alegría en mi corazón. Quiero transmitirte un poco de tranquilidad, porque hay una conexión directa contigo mismo de líneas futuras, de otras líneas, que eres tú mismo, en líneas hacia adelante. ¿Cómo puede ser eso? Siento que me dices la verdad, Así es. Quiero que sientas, pero ¿cómo puede ser eso? voy a colocar mi mano en tu pecho y vas a comenzar a sentir y tú mismo me vas a transmitir qué es lo que sientes. La seguridad y la paz en mi corazón. Muy bien, Siento que me corre toda una energía en mi parte física que me agrada porque me cosquillea. muy bien. Vengo de otra línea diferente para ayudarte a tu comunidad. Tú eres los ángeles que van a bajar a llevarnos. No, los ángeles no existen. Los No existe. ángeles, los ángeles son manipulación de estos dragones que toman la forma para mentir. Pertenecen a los dragones. Así es. Nosotros somos humanos luz. Porque mi comunidad, mi abuelo dice, los ángeles bajarán a buscarlos, a buscarnos. Y si no es cierto, no están mintiendo. Así es. Serás- Tendré que comunicarles a todo esto. lo Me vamos a hacer. preocupa que lo lleven estas bestias que nos acechan permanentemente. No quiero que le lleven a mi familia. No, a nadie les van a llevar. No Vamos, permita que lo lleven, por favor. así, vamos a hacerlo. Tranquilo, ¿sabes? Llama a toda tu comunidad. A todos llamamos. A los 378,000, ¿no? Sí, Bien, llámalo a tu jefe y a tu familia. están acá, están a mi alrededor, me preguntan qué me pasa. Dile que estás hablando conmigo. Quiero que te vean para que me puedan creer. De lo contrario, me castigarán. No va a pasar eso. Levanta tu mano, levanta tu mano y enfócate en los 378,000 de tu comunidad y Sí, ordénales que salgan esas entidades de su parte física. A todos. Quedan paralizados, encapsulados con aros electromagnéticos. Y sale también de ti mismo una entidad camuflada en tu parte física. No te sí, asustes. sí, sí. ¿Cómo puede ser eso? Tranquilo, tranquilo. Describe qué son esas entidades. ¿Cómo son?
Tienen como las mandíbulas muy largas, los dientes muy afilados, Ajá. son grandes, Más grande. algunos pequeños. Ah, Tiene, el más pequeño mide a 2,90 m y otro pequeñito que es como un bebé nuestro, 1,52 m. bien. Y sale mucho, mucho sale de cada uno. No se puede mover ninguno. ¿Estás observando que no se pueden mover? Sí, de mí salieron 3. 3. Y Pregúntale qué hacen dentro de ti. A esos 3 que salieron de ti, esas entidades. es que me da temor. No Re- sabía que traía eso. Respira profundo y exhala. Y siente mi tranquilidad y seguridad como has sentido mi energía hace un segundo. Tranquilo, yo estoy a tu lado. Nada sucede. ¿Qué magia utilizas? Lo tienes también tú y vas a ir dándote cuenta lo que tienes. Respiras y exhalas. Tranquilo. ¿Listo? Sí, mi abuelo dice que solo el Dios tiene el gran poder y la magia. Dile a tu abuelo que ese Dios está acá camuflado, que se ponga al frente de todos nosotros. ¿Quién es? ¿Es un dragón? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Qué color tiene? Descríbelo. Así es un dragón ¿Qué color tiene ese dragón? blanco de cola muy larga. Ah, es un dragón blanco. ¿Cómo se llama? Pregúntale. No puede moverse, te das cuenta que está quieto, paralizado. Sí, está quieto. Bien. ¿Quién soy? Kinsu, ¿Quién soy? Kinsu. ¿Cuántas cabezas tiene? No solo, Ajá. todo da mucho miedo. Todo le están viendo. Esos 3 que salieron de tu parte física, Tiene siente, mucho miedo a mi siente, comunidad. siente que te entregó una energía en tus manos y acércate, me voy a tu lado y desintégralos. Toca esas burbujas y se desintegran. No existen más. Yo te acompaño. Sí, sí, se desintegra. Sí, Déjalo a ese dragón solo. sí, se desintegran todo. Enseña a tu comodidad que lo pueden hacer ellos también. Desaparecen. Todo desaparecen. Todo. Bien. Tu abuelo también hace lo mismo, el jefe, tu familia, que quede el dragón solo, el blanco. Está acá, al lado. A mi lado, bien. Está así, quieto. Dile, ¿por qué la mentira de que eres un dios y ángeles no existen? Son ustedes mismos las bestias. A ver qué te contesta este dragón. Kyunsu, ¿qué te responde? Sí, dice que era necesario que nosotros creamos en alguien para poder manejarnos. Dice. Se da cuenta que estás hablando conmigo. Sí, lo sabe. Él me conoce. Dice que sí. Muy bien. Ya sabe quién soy. Ya Dice no que eres molesto. soy molesto. Sí, dice que eres un parásito para ello, que lo molestas. ¿Por qué llevas a los niños? Pregúntale. ¿Qué haces con los niños? Pregúntale a ese dragón Kinsu. Tiene que contestarte lo que le preguntas. ¿A dónde lleva a los niños? Su planeta dice, experimentan con ello y también es su alimento. Dice. A su alimento. Pregúntale cómo He se... dicho yo que yo era.
Yo te he dicho que eran bastante malos, que hacían daño a toda nuestra comunidad. Te he dicho, ¿te das cuenta? Así es. ¿Qué estás escuchando lo que dice? Se comen a los niños. Bien, no te preocupes. Pregúntale cómo se llama su planeta. También no quiero desaparecer. Bien, dame un segundo que lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama su planeta? Pregúntale. ¿Acaso no tienen sentimientos? No lo tienen estas entidades, ninguno. Por eso manipulan Me molesta que existan esta clase de entidades. bestias. ¿Cómo se llama su planeta? Pregúntale. Emerton, dice. Emerton. Emerton. Muy bien. Emerton, cuarta alta, alfa dragones, ¿cierto? Sí, Exacto. sí, sí. ¿Ve cómo lo conozco esta bestia? Sé de dónde viene, lo que hace, manipulándoles a ustedes. ¿Cierto? Sí, lo quiero. Observa cómo me acerco a este dragón, le desintegro la cola, Sí, las garras, sí. le desintegro las garras, le retiro contratos ancestrales de tu comodidad y líneas hasta esta línea de donde te estoy hablando yo. Sí. Le sacas todo, le cortas sus alas, su cola, todas sus garras gigantescas. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, feliz. Bien. Ahora observa cómo le extraigo toda la información de su cabeza. Sí veo una energía que sale de su cabeza porque lo pones así tu mano y lo estiras de esta manera y sale todo de su cabeza. Es como una línea que sale de hilo, de como de energía y va todo a tu mano y lo retienes. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo ha quedado ahora? Sí, Una insignificante bestia. está muy débil. Muy bien. Ahora vas a hacer cambio con Raquel. Voy a hablar con esa entidad. ¿Te parece? No, no me abandones. Estoy acá. No te muevas. Sí, acá estoy al lado tuyo. Listo, haz cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Esta entidad llamado Kinsu, es un dragón blanco. que es un dragón blanco que viene manipulándolo mediante su Sí, inicio de... de cola muy larga su cola. Tiene las cuatro patas, pero su cola es muy larga. Y alrededor de de la cabeza, que parece como una cresta, que se levanta todo su espalda, sería como todo lo que es su columna, toda su cola le rodea como la cresta serían protuberancia en forma de, eh, parece unos flecos. Ajá. Bien, Raquel, Sí, haz cambio con este dragón. Ya está, identifica. sí, 3, 2, 1. Dragón Kinsu, blanco de jerarquía. ¿Me escuchas, dragón? Manipulas a esta comunidad de gigantes, robando a los niños. El gigante llamado... humano insolente. Eres un parásito para nosotros, una bacteria molestosa. ¿Por qué osas meterte en mi línea? Porque hay una conexión directa, tú lo sabes, no tengo que explicarte.
El gigante. ¿Cómo han logrado llegar hasta esta instancia? No tendría que haber ocurrido todo esto. Mm, Acá estoy frente de ti. No me acerco demasiado porque te voy a desintegrar mi parte física, mi humano luz. Estoy a una distancia prudente para no desintegrarte. mm. Vienes manipulando, Es molesto, lo sabes. vienes manipulando a este gigante llamado Munsak hasta esta línea 2022 que sería Patricia. Deje de taladrarme la cabeza con la misma pregunta. Te responderé todo y me sueltas luego. ¿Qué es lo que necesita aparte de saber la línea de vida que tengo conmigo? No te voy a soltar. No eres nadie para decirme que te suelte. ¿Cuántas líneas de vida la tienes atrapada desde este inicio? 8.000 años antes de Cristo en Irlanda. 1533 líneas de vida. Muy bien. ¿Cuántos implantes le has colocado a Patricia en esta línea 2022 desde esas líneas de inicio? 1033. 1.033 implantes. Sí, ¿Dónde las has colocado? A ver, explícame. ¿Y qué tipo de tecnología le has colocado? aquí todo. ¿Qué tecnología le has colocado? ¿Metaliano, Celta, Skynet? ¿Cuál le has colocado? Ves que venir. Ah, Skynet. Muy bien. Explícame qué le has colocado en su parte cognitiva. Timo, zona cardíaca. Mucha fuerza de luz y desintegra todo lo que se le coloca, lo va desintegrando con su fuerza de luz y siempre experimentando con su parte física que logre detener todos los implantes. Muy bien. Tiene conexión con su parte luz y lo desintegra. No lo podemos separar muchos tiempo. Muy bien. ¿Cuántos parálisis de sueño has provocado? Todos los días de su vida. O sea que son incontables hasta esta línea 2022. 1.841.000. Parálisis de sueño. Sí, Abducciones a tus naves. ¿Cuántas has hecho? abducciones. ¿Cuánto las? Cada año se le hace 200 abducciones, Ento- observando y minuciosamente colocándole nuevos implantes. 200 por año. Sí, Muy bien. de lo contrario la perdemos como estamos en este momento. Ujú. Muy bien. Siempre tenemos todo bien calculados a los alrededores que la estén monitoreando y observando para que no suceda esto. ¿Y qué ha sucedido entonces? Uno de los guardianes es la entidad que tiene su esposo. Ah, muy bien. Mm, Falló ese guardián. sí, toda su familia. El esposo Ricardo, los hijos Nicolás, Fernando, todos con tus guardianes. Sí, Muy bien, dragón blanco. ¿Cuánto mides, dragón? 16 metros. 16 metros. Eres un dragón ancestral. 30 metros con todo mi cola, sí. 30 con la cola. Muy bien. Soy un
jerarca del grupo. Uno de los jerarcas. Es verdadero Dios de ustedes. La mentira que hacen ustedes, dirás más claramente. No es ninguna mentira. Esa palabra lo utilizamos nosotros. El Dios es el creador de cada uno de ustedes. Otra cosa es que ustedes llamen de otra manera a sus creadores, como lo llamen ustedes. Sabemos todo esto de la creación, de la parte reptil. ¿Y por qué me haces este tipo de pregunta? Eres igual que yo, fastidioso. Error nuevamente. No soy igual a ti. Me estás observando Por al frente de ti. supuesto que tu parte física es creado también como un reptil. Fue creado así, es así. Sí, Pero observas a mi mano luz. Nada que ver con ustedes. sé lo que tienes al lado tuyo. Muy bien, dragón. ¿Qué dispositivo le has colocado en la casa de Patricia? Más allá de estos guardianes que están vigilándola, incrustándola. La tengo totalmente monitoreada y controlada con toda su parte física. Su guardián es su esposo. La resguarda al 100%. Por eso que no despierta el esposo. Ha logrado el estúpido evadirlo y dejarla sola. Tendría que haberse ido a ningún lado ni un segundo. Él sabe que no tiene que alejarse de ella. Llámale a todas esas, Será aniquilado. llámale a todas esas entidades de la casa de Patricia de la línea 2022. Llama a todas las entidades de la casa de Patricia de esta línea 2022, acá frente de mí. ¿Cuántos han llegado? 341. 341 entidades Y que han salido de la parte física de Ricardo, Nicolás y también Fernando, ¿cierto? es solamente el esposo que lo tiene. El guardián que le he puesto para ella. Llámalo a ese guardián. Lo voy a aniquilar, suéltame, suéltame, lo voy a aniquilar, está acá este man. Le he Decirlo con- dicho que no se aleje, se alejó. Ah, Tranquilízate. ¿Cómo se llama tu guardián? Tundor, Tundor, muy bien. ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Sabes lo que te ha de ocurrir de ahora en más? ¿Sabes? ¿Cuántas entidades han llegado? ¿341 o más? Arrástrate, ponte a mis pies, ahora, ahora. Te tranquilizas, nadie se puede mover ni arrastrar a ningún lado. Todos están paralizados. Suéltame, lo desintegro. ¿Cuántas entidades han llegado? ¿341 o más entidades? Ese es solo de la casa de esta caracha que he tenido conmigo. ¿Cómo no le he soltado antes? Error nuevamente tuyo. Sabe lo que te va a ocurrir, ¿cierto? Sí, ya he visto en su línea de tiempo y vida que estaba corriendo peligro con ella, con ella. Y ahora ha llegado tu final. Sí, suéltame, suéltame. Observa cómo mi mano luz desintegra esos 341 de tus jerarquía de soldaditos. Desintégralo a este, desintégralo a este, desintégralo. Ese se va a quedar a tu lado. Oh, oh. ¿El error de quién es? ¿De él o tuyo? No que eres una jerarquía, no que eres inteligente, nada inteligentes son ustedes. ¿Para qué tantas cabezas tienen tus socios? Sí, al pedo tiene este cabeza, al pedo, al pedo, al pedo, al pedo. Muy bien. Ahora
Es una estupidez en las 3 cabezas, ni 5, ni 6, ni No le sirve, domina uno solo otra vez al final. no sirve. No sirve, todo es una estupidez de tanta cabeza. No solo maneja bien todo. Muy bien. Observa cómo abre un portal y llegan todo el ejército de Humanos Plus. Va a llegar el Enciarlux, Acción de Alfa. ¿Qué harás, humano? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Por qué traes tanto? ¿Cuántos han llegado? Contabilízalos. ¿Cuántos han llegado a los Humanos Plus? 1.700.000. 1.700.000 Humanos Plus. Sí, ¿Qué voy a hacer? suéltame, humano, suéltame, suéltame. ¿Cuántos laboratorios tienes en ¿Qué hologramas? quieres? Que me postre a tus pies, me postro a tus pies. ¿Cuántos laboratorios? Suéltame. ¿Cuántos laboratorios hay en el holograma? Mira cómo lloro de tristeza y de angustia, suéltame. Te tranquilizas. Te tranquilizas, me dices cuántos laboratorios hay en el holograma. ¿Me escuchas? Sí, ¿Cuántos laboratorios hay? Tuyos. lo que me haces. Me duele. ¿Cuántos laboratorios hay? 128. 128. Suéltame que me duele. Vamos a ir a tus planetas. Suéltame. Llámale a la reptil femenina tuya. Ahora, otra dragona blanca. Llámala. ¿Por qué quieres hacer eso? Llámala en tu idioma. A la reptil blanca. No O que dragona. tienes la sensibilidad tan firme en ti, en tu mano luz. No te sensibiliza mi llanto ni... Ustedes no tienen sentimiento, no tienen nada. Patrañas tuyas, jueguitos tuyos. Llámala a esa dragona en tu idioma. Son estrategia, humano, son estrategia. Nancy, tú, Nancy, Nancy, está acá. Descríbela cómo es. Fue fuerte. Está paralizada, se le comienza a extraer su tecnología, cortes, cierres de línea ancestrales. Soy yo. Es El Inciarruc le extrae toda esa información a esta dragona. ¿Cuántas cabezas tiene? para que quieres saber cuánto cabeza, cuánto cabeza, cuánto. ¿Cuántas tiene? Uno humano, me interesa Un cerebro, todas las cabezas. un cerebro o dos cerebros tiene. ¿Cómo sabes? ¿Cuántos cerebros tiene? Dos. Dos cerebros. Muy bien. Y nada inteligente, solo hacen daño a la humanidad. Déjala a ella. Adivina. Le estás observando a Mursak, el gigante que le has manipulado con miedos, extrayendo. Lo eliminé de todo. A la cuenta de 3 nos vamos a la reserva. Salimos de este evento y venimos a la reserva con esa dragona y me acompaña Mursak también. 3, 2, 1. Sí, estamos en un lugar que no me agrada nada. Observa, Estamos rodeados de esta luz. observa cómo ustedes dos son subidos a las plataformas. Se les extrae todo tipo de saltos, partículas de humanos luz, cierre de líneas contratos. Empieza su desintegración de ambos. Hazme la cuenta de 3 con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí.
Sí, Comienza la desintegración de estas dos bestias. Ya tenemos el planeta, coordenadas que han sacado los humanos luz. sí están arriba de la plataforma, le están escaneando los humanos luz, en especial lo escanea completamente. Muy bien. Ya no tiene la cola porque lo habías cortado. Comienza Y su... lo escanea, sí, lo escanea y de una vez que lo escanea lo programa. Lo programa para desactivarlo completamente, energéticamente y molecularmente. Muy bien, Raquel. Y empieza a su desactivación adentro de esa esfera de luz que está conectado con la plataforma y sube la energía desde los pies y lo va desintegrando lentamente. Está observando el gigante Monsac. Sí, está feliz, muy feliz. A esos niños saltan a una pata. Muy bien. Es como que está jugando, saltan a una pata y hace así. De felicidad. Sí, canta. Y saltan otra pata y canta. Es tremenda la alegría de ver estas manipulaciones de estas bestias. Monsac, te dije que no te iba a dejar. Estás a mi lado, me acompañas en este hermoso lugar. Comienza a observar cómo se desintegran estos dragones y esta dragona de jerarquías. Sí, se va desintegrando lentamente hasta ya está en el cuello. Listo, ya no existe. ¿Listo? Sí, Muy bien, Raquel. Vamos a abrir un portal y vamos a convocar a su esposo Ricardo, a sus dos hijos Nicolás y Fernando, que nos acompañen, suben a las plataformas, se comienza a escanearle los humanos luz y me dices qué es lo que tiene esta sí, familia. los tres hombres tienen, en especial el esposo tiene un dragón como vestido de guardián, como también otros reptiles. ¿Mm? Son tres en total, lo que son como militares. Eran 341 entidades en la casa de Patricia. Sí, pero adentro de cada uno de ellos también tiene otro tipo de entidades como reptiles y arconte, muchísimo arconte. Tienen 25 arconte que tiene Nicolás. Nicolás tiene 25 halcones. Sí, y después Fernando tiene 52 arcontes, sombras. Entran y salen super vista. Y Ricardo tiene este guardián con otras entidades, reptiles. Sí, también tiene arcontes. ¿Cuántos son? Son 5. 5 halcones. Que salgan, Raquel, y son desintegrados por los humanos luz, estos 25 arcontes, 52 arcontes, 5 entidades. Ese guardián es desintegrado molecularmente. Sí, a todo le hace la procedencia a los humanos luz y lo va desintegrando totalmente. Listo, ya no existen. Bien. Raquel, Sí, ¿cuántos implantes tiene Ricardo? Y en la plataforma observa la cantidad de implantes que tiene. su cabeza está, tiene una escafandra. Una escafandra que le han colocado. Sí, una escafandra que no, Que no escuche, que no vea, que no despierte. como que no hace nada. Lo que ve no es cierto, lo que siente no es cierto, lo que quiere ver y sentir nada más es lo que siente. Muy bien. Después lo tiene, Implantes y sí, gramas ancestrales. es como una caja dentro de su timo. De su timo tiene todo el enganche completo de su parte física, Muy que bien. va hacia por la garganta, en lo que es todos sus serían muelares,
todo completo. Su Mandíbula. La mandíbula. bucal está intervenido. Pues sube sus oídos. Él siente mucho zumbido en el oído. Ujú. La vista, problema de la vista. Bien. Es como una malla y ese va conectado a todo lo que es acá su parte cognitiva, que es su hipófisis, su pineal totalmente encerrado. Muy bien. Es como una esfera, eh, parece como una bolsita, pero es metal. Ujú. Ese baja por todo lo que es su columna vertebral, su coxis y todas las uniones de sus, lo que es sus riñones, su hígado, su estómago, su parte sexual. Su parte sexual tiene como un tubo incrustado en su, todo lo que es la parte del testículo, su próstata activado ya. Activado. Sí. La han activado. Su pierna, Muy bien. su rodilla y la planta de sus pies. Los hijos tienen lo mismo. De igual manera, ¿Cuántos implantes tiene Ricardo? El señor Ricardo, el señor Nicolás, el señor Fernando. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos les han colocado? Implantes en gramas ancestrales. 57. El señor Ricardo. No. Nicolás y Fernando. 57 exacto de ambos. Sí. ¿Y el señor Ricardo? 133. 133. Raquel, Sí. ellos vienen juntos de estas líneas de gigantes, esposo e hijos. Dice sí. Toda la comunidad. Su grupo familiar. O sea que su grupo familiar serían también Ricardo, Nicolás y Fernando como gigantes de estas líneas. Sí, se han creado para trabajar, dice, para Estos dragones. sí, reptiles y dragones. Bien, Raquel. Raquel, Sí. le pido a la hermana Sion Dorada que les retire estos implantes. Suben a las plataformas, como también a la señora Patricia. Sí, la señora Patricia tiene muchos implantes desde la espalda, tiene en forma de casco lo que es su parte coronilla. Ajá. Acá sí, todo esto sí. Y baja su columna vertebral hasta su coxis, de su coxis la planta de los pies, donde es como un robot detrás de su espalda y se agarra a ella. Y tiene como metido así entre lo que es eh, Las costillas. eh, sí sería costado. Ujú. ¿Sientes esa molestia, Raquel, de la paciente? Sin mucha molestia Mucho cuando dolor. le ataca. Después la parte del estómago y todo su organismo está totalmente intervenido, su parte sexual. Sí, su parte sexual tiene como un tubo metido. Ah, eh, no sé si conoces, es una máquina que se utiliza en forma de cuchara para hacer el papá Nicolás. sí, lo que usan los médicos. Sí, ese, igual a ese, pero en forma de tubo. Y cuando ellos lo van a utilizar, lo abre y observa todo lo que estoy adentro de ella y estoy observando. Tiene así montones de puntitos que parecen como huevos. Ujú. La señora Patricia tiene 1033 implantes, Raquel. Totalmente implantada la parte Sí.
totalmente, es como un robot, una segunda persona en robot, es que lo quieren neutralizar en todas las formas. Bien. Ella desintegra su, Es lo que dice la entidad. Ella tiene esa energía, por eso que la controlan y le implantan, y hacen 200 abducciones al año y la paralizan 1.841.000 parálisis. En todo momento está implantando y reimplantándole nuevas tecnologías a estas bestias. sí, ¿Qué observas de sus molestias más profundas que te ha conversado la paciente Raquel? Era la cabeza, me parece, parte sexual. sí, la cabeza y es donde incrustan, es como aguja metida en su costado y todo lo que es sacar su... Es como que se agarra así a ella, ingresa dentro de su parte física, se agarra a ella. Ujú. El robot que tiene atrás, Muy bien. Raquel, sí, le pido a la, su columna vertebral, todo. bien. Le pido a la hermana Acción Dorada, hermana, Sí, te pido, le extraigas a esta familia, a la señora Patricia, al señor Ricardo, sus hijos, Nicolás y Fernando, le extraigas estos implantes engramados de esta parte etérea física de esta familia. sí, como el pulmón, entre el pulmón izquierdo, derecho y la espalda baja, Ajá. es como hay una energía adentro Bien, y me molesta a mí eso también. bien. Se le retira a Raquel y se desintegra esas energías. Era otra entidad escondida. Ah, otra entidad. Sí, La señora Patricia, sí, es un gris. que salga ese gris. Y lo desintegra Acción Dorada. Corte, cierre de línea ese gris. Sí, le van sacando parte por parte, le metieron adentro de una cápsula. Ajá. Esa cápsula está arriba ella está arriba de una plataforma. Esa cápsula emite como un sonido Sí. así suavecito y silencioso y a ella le gusta eso. Ella emite ese sonido, la señora Patricia. Ajá. Emite ese sonido y como y lo va y le pide, hace ese sonido, le dice su mano luz. Es la manera como se desintegra estos implantes Sí, y lo están haciendo de la misma manera en la parte y etérea. empieza a desintegrar ella desintegra. Muy bien. Ella es una humana luz que es como el cántico tiene. Tiene una energía, una Es una frecuencia en la frecuencia, energía, sierra que y empieza a desintegrar. Qué lindo me llega a mi corazón. Baja en mi estómago, de mi estómago parece que se activa mi parte sexual, se baja hasta la punta de mis pies, su energía y sube nuevamente. Y va canta, ella canta y la rodea esa frecuencia. esa frecuencia, esa sinfonía muy linda. Muy bien, Raquel. Qué extraordinario, Raquel, ¿no? Sí. Está Dice, gracias. Bien, muy muy bien. Está observando un sac. sí, Pues es el mismo sí.
líneas tras líneas, cómo vienen estas entidades con las reencarnaciones manipulando estas creaciones que hacen estas bestias. Raquel, Sí, mientras se va desintegrando estos implantes en gramas, Sion Dorado va cerrando las líneas y se integra Munsat desde esas líneas y se va cambiando esos eventos donde los niños disfrutan en este momento, el primer siglo, 8000 años antes de Cristo, en sus actividades. Munsat sí. continúa su actividad. Le llenan de luz a él y siento cómo me lleva así para la línea atrás nuevamente. Ujú. Va hacia Dorado y el grupo de todos los manos luz guerreros Muy bien. y limpia toda esta comunidad, Así es. todo. Y lo levanta todo lo que tiene que ser y lo revive de una diferente manera en su pensamiento y cambio que le hacen. Quiere decir que el desarrollo de esta comunidad continúa, Raquel, con esa Sí, paz, armonía y sus desarrollos cognitivos. sí, dice el humano luz que hace rato que viene peleando para liberarse, que Así, no es la primera vez que, que la parte física pide auxilio. correcto, Raquel. Y lo ha logrado en esta línea 2022, la señora Patricia, esta conexión para esta hermosa sesión que estamos avanzando. Tiene demasiada energía, por eso la entidad no quería protegerle, no quería perderla, quiero decir. Veo como eh, su energía y su cántico es como espora y tiene una fuerza pero extraordinaria que logra desintegrar todo lo que está a su alrededor, que sea energía negativa y a la vez produce una energía que se acercan a ella. Por su hermosa energía de paz que Sí, tiene. Muy bien, Raquel. Vamos cambiando esos eventos desde este inicios de línea que es de toda la familia hasta esta línea 2022, donde se cierran esas líneas totalmente. Raquel lo hace Sion Dorado. sí, vamos hasta el inicio de su línea de vida donde están estos gigantes, ya está de vuelta en su lugar. Musa. Sí, se le ha limpiado todo y cambiado. Nos despedimos de él, nos regresamos a nuestra línea de vida Así es. por medio de todas las líneas de vida que lo ha limpiado. Ha cambiado su vida porque ella lo decidió así, ella lo quería. Y es muy lindo, muy lindo. Vas avanzando en la línea de la señora Patricia y vas viendo qué otros eventos más fue manipulada, reencarnada, en qué otros lugares en el holograma hasta esta línea 22. Eh, ¿Cómo va cerrando Sion Dorada, Raquel, estas líneas? Sí, en Egipto, en Jerusalén, Roma, Italia, Era es, hombre, mujer, así la han venido Estados, trayendo. sí, y Estados Unidos, ¿Mm? la selva amazónica, ¿Mm? hombre, mujer, mujer, hombre, 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 hombre. Una totalidad de 1533 líneas de vida que ha tenido esta bestia, manipulándola este Sí, dragón Kyunsu de jerarquía blanco. sí, está. Hasta esta línea de vida que Actualmente.
Estaba en línea de Jesús. O sea que también trae esta frecuencia de Jesús Sí, desde hace 2000 años atrás, de su gran despertar de conciencia. Qué extraordinario, Raquel. ¿Y qué era en Jerusalén en estas líneas? ¿Era una niña, un varón, era una niña de 5 años que se acerca. ¿Se acercó a Jesús? Continúa. La madre le dice que no se acerque a él. Y Jesús le dice, deja que los niños vengan a mí. Ujú. Tendrías que tener el corazón de este niño para lograr alcanzar tu verdadera luz, le dice a su madre. Ujú. ¿Por qué le dice eso? Porque el niño solo quiere la felicidad y la armonía, no piensa en la parte monetaria ni pelear con nadie. Por eso le habla en parábola. Así es. Ten el corazón limpio como este niño y subirás a la verdadera luz. No pasarás más el sufrimiento. No pienses en crear ni obtener riqueza, le dice. Por eso es que él decía eso, no porque uno no puede tener. Y la gente manipula mal. Así es. ¿Qué edad tenía Yespa en esta línea? 27. 27. Por supuesto que el hermano Yesua ya nos ha podido observar. Sí, Hermano Yesua, te saludo. sí, mi saludo para ti, hermano. Sabía que ibas a regresar en cualquier momento. Ya te estaba esperando ese. Hermano Yesua, siento algo inexplicable en mi parte física. Es una sensación de energía como esponjado mi parte física de esta hermosa sesión, donde ya sabe lo que está sucediendo, desintegrando estas bestias, liberando del subyugo y liberando a nuestros hermanos luz atrapados, libres al fin. Sí, sí. Estás logrando lo que teníamos que hacer en esta línea. Se siente muy feliz, se sonríe. Sabemos que estamos hablando telepáticamente, dado que si hablas normalmente la gente te va a tener como que No está hablando haz. telepáticamente, utiliza su lenguaje. Muy bien, Raquel. Te damos un abrazo, hermano Yeshua. Continuamos cerrando estas hermosas líneas. Hasta pronto, hermano Yeshua. Sabemos que estás en todo momento con nosotros también. Hasta pronto, dice. Y la niña se queda con él. Está hablando con él. Muy bien. Vamos a otra línea de vida. Así es, y vamos llegando a la línea 2022 para poder desintegrar ese planeta de esta bestia del dragón blanco, Raquel. Sí, Simultáneamente se están cerrando líneas de la familia, del esposo, el señor Ricardo, su hijo Nicolás y el hijo Fernando. sí, Vamos está todo acá. muy bien, desintegrando esas líneas. Igual le limpia todo a ello, a su esposo y a sus 2 hijos. Ujú. Está totalmente limpio ya todo. ¿Listos? Cambiado totalmente biomolecular. Muy bien. Continúa siendo la hermana siendo orada, ¿cierto? Sí, Adelante. Veo un reflejo de una sonrisa en tu rostro de alegría, Raquel. sí, es que me alegra su frecuencia,
la señora Patricia. Sí. Me alegra el corazón su frecuencia. Y ya lo trae en su ADN. Sí, ahora con su mano luz solo soplándole a la gente Va a despertarse. mentalmente lo va a despertar a todo, lo va a alegrar el corazón a todo. Correcto. Vamos a acompañarle en sus procesos de despertar con ejercicios, alimentación sana, para que logre esta gran conexión que ya estaremos rescatando a su mano luz, con el de su familia. Sí. Llegamos a la línea 2022, cerrando, Raquel, estas líneas. Cuando estamos en la Sí. reserva me dices. Estamos en la reserva. Protegemos sus campos de vibración. Hacen los procedimientos de emanación dorada para ambos, para los hijos, esposo y la señora Patricia. Y me dices cómo se sienten ahora, cómo se siente la señora Patricia, el esposo que estaba totalmente implantado, tapado los ojos, cómo se siente ahora al verla a su esposa, sus hijos. Está mucho mejor. Ahora sí ella va a poder trabajar por su esposo, limpiándole permanentemente, llenándole de luz y de amor en toda su parte física y cognitiva al despertar de conciencia. Ahora sí ella puede acercarse y va a empezar a cambiar, Muy bien, aunque sea un poquito. vamos a ir logrando cambiar, Sí, ¿no? Bien, ¿listo? listo. Se queda un momento acá. Ya tenemos el planeta de esta entidad Sí, llamado Emerton, cuarta alta, Alfa Draconis. Vamos a ver un portal, nos vamos con una de estas naves que tienen aquí en holograma de esta bestia. Vamos a ingresar a su planeta con los humanos luz que han sido convocados. Paralizamos ese planeta. Comienza el que ha quedado ahí en ese planeta a llamar a todas sus entidades del holograma. Las naves, otro grupo de humanos luz va desintegrando estos laboratorios del holograma, Raquel. sí, abrimos el portal y nos dirigimos directamente a su planeta con todas las naves que tienen este lugar en el holograma Tierra. Y desintegran todos los humanos los que están a los alrededores, Muy como bien. también todo tipo de laboratorio que tienen por todos lados. Han sido rescatados todo lo que tenían que rescatar y eliminaron todo completo. Han traído en la reserva todo lo que tienen que resguardar. Ahora abrimos el portal, nos dirigimos directamente a sus planetas. Adelante, Raquel. Vamos llegando con una de las nodrizas. Abren el campo energético que tiene en su planeta. Ingresamos y lo paraliza completamente el humano luz. Sion Dorado y Shor Khan están, y otro grupo que son igual a ellos, y han bajado para rescatar a todo. Hay mucha tecnología, dice, y paralizan todo, bloqueando todo lo que es el sistema. Para el núcleo de este Pues, planeta y va lo paraliza. sí, directamente al humano luz de Patricia como su parte etérea y lo sueltan. Lo repotencializan en este momento a la velocidad de la luz. Lo rodean con huracán de luz, torbellino de luz así, y lo energizan y dice sopla, hermano, y sopla. A este planeta. Sí. Muy bien, Raquel. Al soplar, él suelta como una espora de luz y empieza a comer todo lo que... Muy bien. Todas esas clonaciones, entidades que están creándose encima, creando líneas futuras que no existen, son creación de estas entidades. Comienza Exlux, el escaneo total. Sí, escanea y empiezan a rescatar lo que son clonaciones ya. Pues sí, clonaciones futuras que tienen en un laboratorio exclusivamente preparando ya lo que va a ser parte robótica. Pero ya
todo neutralizado. Así es, Raquel. No se permite ninguna creaciones. Escanean, si los humanos lo van escaneando y sacan a la velocidad de la luz a todo que están metidos adentro de pequeñas esferas de todo, Muy bien. empilado como huevo. Los sacan toda la velocidad de la luz y van desintegrando todo, todas entidades que tengan todo hasta robots. Y ingresan los humanos luz adentro de la tecnología, de lo que están adentro, de lo que es gigantesco esta pantalla. Adentro del cerebro van directamente y veo que es otro universo, parece. Otro universo. Sí. Donde Y esconden a su se ve, sí, se ve como 9 planetas Muy bien, Raquel. adentro de este universo. Esos 9 planetas quedan también paralizados. Se comienza la desactivación de esta tecnología Skynet desde el núcleo de cada planeta y se empieza a liberar y desintegrar tu planeta uno por uno, Raquel. Sí, era raro ya que Por eso, un dragón de jerarquía tenga un solo planeta. Los 9 planetas está paralizado y empiezan el rescate de todos los humanos luz que tienen cada uno de ellos y todo lo que tengan que rescatar del reino de animal mineral. muy bien, Raquel. A la velocidad de la luz, todos los humanos luz van sacando por grupos, sacan. Y van desintegrando los planetas. Muy bien, Raquel. Soplan, el humano luz sopla todo lo que este lugar esté. Hace una bilocación él y sopla todo el cerebro del. Están sacando el último. Muy bien, Raquel. Excelente. Todo lo que le pertenece y nos pertenece a los humanos plus se rescata. Reino animal, vegetal, mineral, se rescata. Los desencarnados, familiares también, ancestrales de la señora Patricia, Sí, abuelos, y etcétera, de que ya realmente familiares, sí, ancest- familiares ancestrales que de repente ella ni siquiera ya ha conocido tíos, tías, abuelos, primos. el abuelo paterno José, el amigo Abel, Aida, Rafael. Listo, están todos afuera. Desintegramos prácticamente son 10 planetas, Raquel. Con el de esta bestia se desintegran simultáneamente. ¿Cómo hacen los humanos luz esta desintegración de estos planetas? Solo lo meten en triple esfera de luz. El humano luz de ella sopla y lo observan. ¿Mm? Su humano luz está desintegrando los planetas. Sí. Muy bien, Raquel. Es una parte de tecnología, bloquean la parte cerebro del planeta. Ujú. Y de una vez que bloqueado de hacia afuera todos los humanos luz lo han encapsulado en triple esfera de luz y en eso sopla el humano luz de ella. Y al soplar larga como esporas de luz y esa espora de luz va comiendo todo, desintegrando todo lo que queda. Es espectacular como va eliminando y desintegrando todos los planetas. Muy bien. Listo, ya no existe más. Abrimos el portal y nos dirigimos a la reserva. Muy bien. Estamos en la reserva con todos los rescatados. ¿Cuántos humanos luz, partes físicas fueron liberados de estos 10 planetas, Raquel? ¿Me puedes dar la cifra, por favor? $3 billones 476.000 billones.
de humanos luz como parte física. Muy bien, Raquel. Y las clonaciones eran incontables. Incontable. Sí. Como también el rescate del reino animal vegetal, que es incontable también. Sí. Bienvenido, hermanos, libres al fin. En los humanos luz entregamos las instrucciones a esta gran liberación de 3 billones. Sí, le va a quedar un tiempo, una pequeña molestia y dolor a la señora Patricia, pero se le va a pasar. Muy bien. Damos las instrucciones. Sí, están listos para subir, dice. Abrimos el portal a la 5ª dimensión y nos despedimos de esta gran liberación de los hermanos libres. Hasta pronto, hermanos, hermanas también, porque también están masculino y femenino los humanos. Se ponen al frente de Patricia, la señora Patricia, del señor Ricardo, Nicolás Fernando, sus humanos luz. Están adelante de ellos. Van subiendo la velocidad de la luz los humanos luz. Muy bien. Lo escanea, lo higieniza, lo cambian de atuendo y van subiendo ya directamente ya a la luz. Todos. Con las instrucciones dadas ya de los humanos luz para cada uno de ellos. Y la conexión directa de no dejarse más atrapar. Se despide de sus familiares desencarnados. Sí, se despide de todo ella. Pasan a la Es luz. siempre feliz. Familiares ancestrales, como dices que ya no los conoce, fueron liberados gracias a la señora Patricia también. Sí, le va a doler un poquito esto de tanto que le sacaron los implantes. Me queda como resentido. Ya le va a ir calmando. Es una alegría haber extraído totalmente implantada su parte física la señora Patricia, como de los familiares. Ya no Sí. tiene más estos implantes. Mi saludo a los hermanos guardianes de los portales de la 5ª dimensión. Los saludo nuevamente, hermanos. Sí, mis saludos para ti, dice ella. Gracias también, hermano. Gran rescate, hermano, ese gran rescate. Así es, un gran rescate. Van subiendo la velocidad de la luz, todo ya falta poco. Muy bien, Raquel. Y sus humanos luz, a cada uno de ellos lo van Energizando. energizando y teniendo un contacto con ellos para su integración, que es, Y ya lo vamos a hacer. sí, lo van limpiando y energizando nuevamente todo. Muy bien, muy bien. Marillion se llama su humana luz, es femenina. Marillion, 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 dimensión de Marillion, 32. 32. Humano luz del esposo señor Ricardo, ¿cómo se llama? Emielzar, 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 con Z final. sí, Emielzar, dimensión. 19, Masculino, femenino, masculino. masculino. Humano luz de Nicolás. Están felices ellos, muy felices abrazando su parte física.
¿Cómo se llama el humano de Nicolás, Raquel? Al, eh, alte, altenium, altenium, Con M, Altenium. no, altenium, N, Ah, con N. Altenium. altenium, Dimensión de Altenium. la 28. Y de Fernando, humano y su dimensión. Altenium es masculino, femenino. Julino, Y Sul, de Fernando es Sul. solo Sul, Sul. Sul dice, Dimensión. la 30. La 30. Muy bien, Raquel. Cuando terminan de pasar los comandos a la quinta, me dices para cerrar los portales. Ya, han subido todo. Muy bien. Raquel, Cierran los portales los sellos, estamos en la reserva. bien. Se integran sus humanos, Raquel, en su parte etérea física. ¿Por dónde ingresa el humano de la señora Patricia? Por su corazón. Muy bien. El esposo, Hace una bilocación de 3 y ingresa por su corazón, parte sexual y su coronilla. tu coronilla. Sí, Bien, de Nicolás, por su talón, sus pies. por el talón ingresó. Sí, dice estructurar toda la parte física. Está muy dañado. Engañado. Sí. Fernando, Por su cabeza. por su cabeza. Muy bien, ok. Vamos con los humanos a su vivienda, Raquel, de la señora Patricia, desintegrando todo tipo de tecnologías, cerrando sus portales, vórtices, naves, 10 kilómetros a la redonda. Comenzamos la desintegración de estas energías. Vamos al subsuelo también, Raquel, lo necesario con los humanos luz, protegiendo su vivienda. Adelante, Raquel. Sí, Biesar limpia a todos los animales que tiene, Ujú. sacándole todo tipo de implante. Cabeza y su columna, su parte matriz de los animales que tiene totalmente intervenido, algunos que otros, sus piernas, sus caderas, como que está medio descaderadito, es uno de los animales. Animalitos. Si le da una que le sacan ese implante, se va a poner bien de vuelta. Le limpian a todo, Muy bien. todo lo que es la casa de ella, los vórtices, lo que decía en portales que tenía por todos lados. Y diferentes tipos de dispositivos en forma de antena. Esto es lo que, estas entidades lo que habían provocado estos incendios, ¿no? Con la familia, con la señora. Sí, siempre fueron ellos. Una tras una provocándole estos, para Y extraer sí, la energía. sí, Sí. los grises dicen los humanos. Los grises hacían este Sí, proceso de molestar a la familia. limpian todo su casa, todo lo que es todo el terreno, todo. Por debajo, todos arriba, lo protegen con huracán de luz, limpian todo. Y ahora lo protegen con una cúpula de luz, ¿Mm? totalmente. Se ha cortado su comunicación de la
señora Patricia. Listo. ¿Listo? Sí, Raquel, sí. haces cambio con su mano luz de la señora Patricia. Marilio, hermana femenina. A la cuenta de 3, 2, 1. Mis saludos y mi reverencia, hermana Marilio. Bienvenida, como toda tu familia de hermanos luz integrado en su parte física. Hola, hermana. Hermano, pasar mis reverencias, hermano. Gracias por el gran rescate que has hecho. Estoy acá a tu lado. Me puedes sentir mi energía, mi alegría. Siento tu energía y tu amor. Gracias por rescatarme. Tu parte física has logrado despertarla desde el proceso de esta, donde estabas. Enviarles frecuencia hacia ella. De pequeño aire que llegue a ella. Que llegue en su corazón y en su parte cognitiva. Muy lindo tu hogar, hermano. La luz y la felicidad en este lugar. Y estás observando a los hermanos luz. Sí, tienes muchos contigo. Mucha luz en tu hogar, en ti mismo. Qué lindo llegar a este momento, a esta instancia de líneas de vida, donde ya todo se acaba. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, estás observando a muchos hermanos luz como Giselle también que están con nosotros, Elencia Luz, y muchos hermanos que no terminaría de contar los nombres de todos los hermanos que estamos juntos. Así es. La hermanación dorada también nos acompaña en todo momento. Estaré contigo cuando me lo permitas. Así será. Estaré contigo. Hermana, ¿puedes darle un mensaje a tu parte física, Patricia, en esta línea 2022, como para la humanidad también? Ella sabe lo que siente, ella sabe lo que quiere. Y yo sé lo que ella quiere. No quiere enriquecer, no quiere nada. Solo me quiere a mí y yo a ella. Ese es el mensaje para toda la humanidad. Rescatar a su parte esencial que es la luz para salir de esta prisión. No puedo decir más, hermano. De una vez que tengan su parte luz con cada uno de ellos, la transformación es inmediata, con el corazón, cuando se trabaja. Así es, hermano. La real conexión con nuestros hermanos luz. Ninguna entidad ni manipulación de estas entidades puede tocar nuestra Para que brilla la luz para tu hermano. Gracias, hermana. Estará siempre con nosotros, acompañándonos. Sí, espero. Y lo estaré esperando. Bueno, A tu llamado. muy bien, hermano. Haces cambio con Raquel. Me despido con un fuerte abrazo para ti Fueres la razón de luz para ti. y te quedas con tu parte, al fin, etérea, física, la señora Patricia, como los demás hermanos que están integrados en sus partes físicas. Sí, somos muchos. Muchos. Quiere decir que no necesitarías guardianes, ¿cierto? Bueno, Muy bien. Haces cambio a la cuenta de 3, hermana. Haces cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí, ¿Sientes esa paz, tranquilidad?
de la hermana Marilyn. Siento en el pecho, en el timo, mi paz y mi tranquilidad. Muy bien, Raquel. La vivienda quedó listo, Raquel. Se integraron todos los humanos luz. Sí, totalmente. Nos despedimos de todo el ejército de humanos luz que nos han acompañado a esta gran liberación. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Nos despedimos de la reserva, de los humanos luz de la reserva también. Y regresamos para integrarnos. Listo todo. ¿Listo? Sí. Gracias a esta hermosa sesión de la señora Patricia, a su gran despertar de conciencia, ha logrado esta gran conexión que se agradece a la señora Patricia por esta gran sesión que es. No tiene palabras, Raquel, para todo esto. Regresamos, Raquel. Sí. Te hago un conteo de 5 a 1. Regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Se integra nuestros humanos luz y nuestra parte etérea física. Abre los ojos, Raquel. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, señora Patricia. Nos despedimos de esta hermosa sesión.